Viruela. La viruela, del latín varius, variado, variopinto, fue una enfermedad infecciosa grave, contagiosa y con un alto riesgo de muerte, causada por el virus variola virus. El último caso de contagio natural se diagnosticó en octubre de 1977, y en 1980 la Organización Mundial de la Salud, OMS, certificó la erradicación de la enfermedad en todo el planeta. Sus principales características eran una elevada tasa de mortalidad para quienes padeciesen la enfermedad, de alrededor de un 30%, con tasas especialmente elevadas en bebés y las cicatrices por todo el cuerpo, y en algunos casos ceguera, que dejaba a quienes sobrevivían. Los síntomas iniciales incluían cuadros de fiebre y vómitos, seguidos en días posteriores de la formación de llagas en la boca y erupciones cutáneas. Al cabo de unos días, las erupciones cutáneas se convertían en protuberancias cargadas de denso líquido con un característico hundimiento en el centro. Con la evolución de la enfermedad, las protuberancias se convertían en pústulas y después en costras, las cuales se caían y dejaban las características cicatrices en la piel. La enfermedad se propagaba a través del contacto de personas sanas con personas contagiadas o mediante el intercambio de objetos contaminados con el virus responsable de la enfermedad. La principal vía de prevención consistió en inocular la vacuna desarrollada contra la viruela, mientras que para su tratamiento una vez contraída la enfermedad existían antivirales específicos, aunque de efectividad escasa. Se desconoce el origen de la viruela, pero existen evidencias de su existencia en una época muy temprana, pues se han hallado restos en momias egipcias datadas del siglo III a.C. La enfermedad se propagó a lo largo de la historia a través de brotes periódicos. En la Europa del siglo XVIII se estima que unas 400.000 personas morían cada año por viruela, y un tercio de los supervivientes desarrollaba ceguera. Se estima que solo en el siglo XX, la viruela mató hasta 300 millones de personas, y a 500 millones en sus últimos 100 años de existencia. En 1967, apenas una década antes de su último registro, se registraron 15 millones de casos. Parece ser que en China alrededor del siglo XVI se comenzó una forma primitiva de inoculación de la viruela para mitigar sus efectos. Europa adoptó esta práctica hacia la primera mitad del siglo XVIII, pero no fue hasta 1796 cuando se creó la primera vacuna moderna contra la viruela, gracias a Edward Jenner. En 1958, la Unión Soviética propuso a la OMS una campaña mundial para erradicar la enfermedad, y desde 1967 se intensificaron los esfuerzos para eliminar la viruela con campañas masivas de vacunación, hasta certificar oficialmente su final en 1980. Se considera a la viruela una de las dos únicas enfermedades infecciosas que el ser humano ha logrado erradicar, junto a la peste bovina, erradicada oficialmente en 2011. Clasificación. Según la forma clínica de presentación de la viruela, se clasifica en historia. La viruela era causada por el virus variola que surgió en las poblaciones humanas en torno al año 10.000 a.C. durante varios siglos. Sucesivas epidemias devastaron a la población. Era una enfermedad tan letal que en algunas culturas antiguas estaba prohibido dar nombre a los niños hasta que contrajesen la enfermedad y sobreviviesen a ella. Su tasa de mortalidad llegó a ser hasta de un 30% de los pacientes infectados. En la India se creía que la viruela se debía a la bendición de la diosa de la viruela Shitala, la fría, y cuando alguna persona se enfermaba acudían a adorarla, con lo que la epidemia se expandía con más velocidad. Aún hoy, a los bebés en la India se los llama genéricamente Kumara, fácil muerte, siendo Ku, fácil, y Mara, muerte. La viruela fue una enfermedad devastadora en la Europa del siglo XVIII, que se extendía en forma de epidemia matando y desfigurando a millones de personas. Es probable que el siglo XVIII fuera una época especialmente terrible debido a la presencia de la viruela en Europa, ya que la tasa de población creció de manera desmesurada haciendo más fácil la propagación de la enfermedad. Después de afectar durante milenios al viejo mundo, durante la conquista de América fue contagiada por los recién llegados a los indígenas, que carecían totalmente de defensas ante esa enfermedad desconocida para ellos, causando un colapso demográfico en las poblaciones nativas. En 1520, apareció entre los mexicas durante el sitio de Tenochtitlán, provocando además la muerte de Cuitláhuac. Entre los incas la viruela acabó con el Zapa Inca Huayna Cápac,
provocó la guerra civil previa a la aparición hispana, y causó un desastre demográfico en el Tahuantinsuyo, que antes de la llegada de los conquistadores europeos contaba con 14 millones de habitantes, mientras hacia el siglo XVIII la población autóctona se redujo a 1,5 millones. En Chile, detuvo el avance de los mapuches tras la muerte de Valdivia. En la península ibérica, provocó la muerte del rey Luis I durante una de las graves epidemias sucedidas en el siglo XVIII en Europa. Durante cientos de años han ocurrido ocasionalmente epidemias de viruela. Sin embargo, después de un exitoso programa de vacunación mundial promovido por la Unión Soviética se logró erradicar la enfermedad. En los Estados Unidos, el último caso de viruela se registró en 1949, mientras que el último caso ocurrido en forma natural en el mundo fue en Somalia en 1977. Una vez que la enfermedad se erradicó en todo el mundo, se suspendió la vacunación habitual de toda la población porque ya no había necesidad de prevenirla. Excepto por las reservas en 2 laboratorios, el virus variola está eliminado. Dichas muestras se mantienen en estado criogénico en el Instituto Vector de Novosibirsk, Rusia, y en el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, Estados Unidos. Grupos de biólogos han insistido en eliminar ese par de muestras para prevenir que, por un accidente no deseado, alguna de ellas salga del estado de congelación en que se encuentran. Esto no se ha llevado a cabo debido a que el virus como tal nunca fue entendido por completo, y se sabía muy poco sobre la forma en que mutaba. Aunque se logró dar con la vacuna, su elaboración se hizo de manera empírica, sin conocer con detalle la estructura del virus o su forma de infección. Por esta razón, se decidió conservar estas 2 únicas muestras. En China se practicaba la inoculación como medio de prevención de la viruela desde al menos el siglo X d.C. Por entonces un monje taoísta de Meishan, provincia de Sichuan, llevó el método a la capital del imperio a petición del primer ministro Guan Dan. Siglos más tarde, la británica Lady Montagu, 1689-1762, en un viaje a Turquía observó cómo las circasianas que se pinchaban con agujas impregnadas en pus de viruela de las vacas no contraían nunca la enfermedad. Entonces inoculó a sus hijos y, a su regreso a Inglaterra, repitió y divulgó el procedimiento entre otras personas, siendo este uno de los mayores aportes a la introducción de la inoculación en Occidente. El éxito obtenido no fue suficiente para evitarle la oposición de la clase médica que siguió desconfiando del método, hasta que el científico Edward Jenner, 1749-1823, casi 90 años más tarde, desarrollara finalmente la vacuna. No obstante, la utilización de inoculaciones con pus de viruela también registra antecedentes históricos en Sudamérica. El fraile Juan de Diano, nacido en lo que actualmente es Chile, Pedro Manuel Chaparro, religioso que posteriormente iniciaría sus estudios de medicina, en 1765 inició inoculaciones sistemáticas con pus de pústulas de los variolosos para prevenir la viruela. Esta acción fue tan acertada que de 5.000 personas inoculadas, vale decir el equivalente a una ciudad completa del siglo XVIII, ninguna falleció. No se conoce el método utilizado por Chaparro, pero hay algunos datos en el libro Inoculación de las viruelas, publicado en Lima en 1778 por Fray Domingo de Sorria, jandeliano, que había trabajado con Chaparro en Valdivia en 1766. En este libro, cuyo apartado titulado Parecer que dio el Dr. Don Cosme Bueno sobre la representación que hace el padre Fray Domingo de Sorria para poner en práctica la inoculación de las viruelas, su autor, el Dr. Cosme Bueno, termina del siguiente modo. Lorenzo Quiñones, en 1797, describe el método usado en el Perú, y que debe haber sido muy similar al utilizado por Chaparro. Se describe que, entre el tercero y cuarto día de la inoculación, aparece una inflamación, con vesículas y pústulas, seguidas de malestar general, alza térmica y aparición de una viruela atenuada en todo el cuerpo, de evolución sorprendentemente benigna y, de modo excepcional, grave y mortal. El proceso terminaba en 15 a 16 días y dejaba inmunidad frente a la viruela. En 1796 Edward Jenner inició lo que posteriormente daría lugar a la vacuna, un ensayo con muestras de pústula de la mano de una granjera infectada por el virus de la viruela bovina, y lo inoculó a un niño de 8 años. Tras un periodo de 7 días el muchacho presentó malestar. Pocos días después, Jenner volvió a realizar varios pinchazos superficiales de la temida viruela, que el muchacho no llegó a desarrollar.
En 1798 Jenner publicó su trabajo, An Inquiry into the Causes and Effects of the Variolae Vaccinae, a Disease Known by the Name of Cowpox, donde acuñó el término latino Variolae Vaccine, viruela de la vaca. De esta manera Jenner abrió las puertas a la vacunación. En este sentido, Jenner es considerado una figura de enorme relevancia en la historia de la medicina, si bien cabe decir que sus métodos de experimentación serían inaceptables hoy en día por contravenir los principios de la ética médica. Francisco Javier Balmis y Berenguer, 1753-1819, fue pionero en el estudio de las aplicaciones de la vacuna, en particular de la viruela, dirigiendo junto con José Salván y Gil Leopard, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, 1803-1814, que contó con el permiso y apoyo del rey de Carlos IV, que es reconocida como un hito en la historia de la medicina al aplicar vacunas a lo largo del entonces Imperio Español. Erradicación. Durante años, cada país realizaba sus propias campañas de vacunación hasta que en 1958, Viktor Zdanov, el viceministro de Salud de la Unión Soviética, propuso a la Asamblea Mundial de la Salud una iniciativa global conjunta para erradicar la viruela. La propuesta fue aprobada en 1959 bajo el nombre de Resolución UA 11.54. La erradicación de la enfermedad, que entonces afectaba a casi 2 millones de personas cada año, se transformó en el principal objetivo de la OMS. En la década de 1950 la Organización Panamericana de la Salud logró por primera vez eliminarla de todo el continente americano. En 1967, bajo el liderazgo de Karel Raska, se inició una poderosa campaña de vacunación, llegándose a combatir 15 millones de casos en 31 países. La versión variola major fue detectada por última vez en Bangladesh en octubre de 1975 en la niña de 2 años Raima Banu. El 26 de octubre de 1977, se divulgó el último caso de viruela, versión variola minor, contraída de manera natural, en la localidad de Merka, Somalia, por un hombre de 23 años llamado Ali Mauma Alin. En 1978, y debido a un accidente de mala manipulación del virus en un laboratorio de Gran Bretaña, la fotógrafa médica Janet Parker contrajo el virus, y murió el 11 de septiembre de dicho año, significando la última muerte humana registrada por este virus en el mundo. Oficialmente se guardaron solo 2 muestras del virus, que fueron puestas en estado criogénico en 2 laboratorios, una en el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, de Atlanta, Estados Unidos, y otra en el Centro Estatal de Virología y Biotecnología Vector, Instituto Vector, de Novosibirsk en Rusia. El 8 de mayo de 1980, la 33 Asamblea de la OMS aceptó el informe final de la Comisión Global para la Certificación de la Erradicación de la Viruela. Esto provocó que el gobierno británico destruyera su muestra, y confiara la defensa sanitaria de su pueblo a los Estados Unidos de América. Actualmente el debate es si destruir o no las últimas cepas del virus. Debate respecto de la conveniencia de la destrucción del virus. Según un acuerdo firmado entre los Estados Unidos y la Unión Soviética en 1990, la destrucción del virus debería haber ocurrido antes del fin del año 1993. Poco después de este tiempo el Dr. Brian May, a la sazón conductor de un equipo de investigadores de 6 países del CDC, reconoció que la destrucción de los virus depositados en Estados Unidos y Rusia no constituye una garantía total. Siempre es posible que un virus de viruela haya estado deliberadamente conservado en algún lugar del mundo por gobiernos o grupos sociales con el fin de contar con esa arma biológica. Aunque el Dr. May y su equipo abogaban por la destrucción del virus, este mismo reconocimiento es el principal argumento usado por el Dr. Wolfgang Hochlik y su equipo compuesto por investigadores estadounidenses, rusos y británicos, Universidad de Duke, para oponerse a la destrucción del virus aislado bajo vigilancia en los laboratorios de Atlanta, y Moscú no quita la amenaza de la viruela en el mundo. De hecho, recientemente se ha constatado la existencia de cepas del virus congeladas en momias siberianas de fallecidos por la enfermedad. Peligro latente. Con respecto a la erradicación de la enfermedad, hay un efecto que no hace deseable que se guarden muestras del virus. La humanidad no solamente ha perdido la inmunidad al virus, sino que tampoco tiene ya memoria genética. Ante un eventual escape o
principalmente, hasta en un ataque biológico, el tiempo de reacción de la industria y la consecuente vacunación mundial no sería suficientemente rápido como para evitar la muerte de cientos de millones de personas. Punto. La vacuna no contiene el virus de la viruela. Se conservaba una reserva periódicamente renovada de unos 4 millones de dosis de vacunas con fines defensivos. A partir de 2001, el gobierno de los Estados Unidos de América tomó medidas para que hubiera suficiente existencia de vacunas como para inmunizar a toda su población. Epidemiología. La enfermedad se considera erradicada desde 1980. Transmisibilidad. Para que la viruela se contagie de una persona a otra, se requiere un contacto directo y prolongado, cara a cara. La viruela también puede transmitirse por medio del contacto directo con fluidos corporales infectados o con objetos contaminados, tales como sábanas, fundas o ropa. Rara vez el virus de la viruela se ha propagado transportado por el aire en sitios cerrados como edificios, autobuses y trenes. Los seres humanos eran los únicos portadores naturales del virus de la viruela. No se conocen casos de viruela transmitidos por insectos o animales. Una persona con viruela puede ser contagiosa cuando comienza la fiebre, fase pródromo, pero alcanza su máxima capacidad para contagiar cuando comienza la erupción. Por lo general, en esta etapa la persona infectada está muy enferma y no puede desplazarse en su comunidad. La persona infectada es contagiosa hasta que desaparece la última costra de viruela. Comúnmente se indicaba a los pacientes que no debían rascarse los granos o costras ocasionadas por la viruela porque dicha práctica dejaba marcas en la piel. Etiología. La viruela es provocada por el variola virus. Cuadro clínico. Fases de la enfermedad. Véase también. Notas. Referencias. Enlaces externos. Referencias. Enlaces externos. Referencias.